Listo, familia Aljaba. Seguimos en nuestro Masterclass Predica Mejor en esta lección número 5. Y nuestro tema de esta lección es: la clave de la predicación no es hablar, es saber observar. Y eso es muy interesante porque el mundo nos ha dado los mejores temas de predicación, pero no los sabemos encontrar porque no estamos observando. Y tenemos que cambiar nuestro nivel de excelencia con la que vemos la Escritura. Quiero ponerte un ejemplo. Por ejemplo, la historia de Sansón y Dalila. ¿Te acuerdas? Los filisteos vienen con Dalila y le dicen: cuéntanos el secreto de la fuerza de Sansón. Y tú ya conoces la historia. De hecho, ese es el reto, que tu audiencia ya conoce la historia. Pero, ¿por qué los filisteos querían el secreto? Me llama la atención porque quiere decir que lo que miraban en Sansón y lo que hacía Sansón no empataba. Entonces ellos querían saber cuál es el secreto. Sansón no era un gigante, porque si no hubiera sido obvio, los filisteos hubieran dicho: es un gigante, hay que derrotarlo, o mira los músculos tan grandes que tiene. Muchas veces presentamos de manera obvia, pero el texto nos dice: le preguntaron a Dalila, pregúntale cuál es el secreto de su fuerza, cuál es el secreto de hacer lo que hace, porque el hombre que vemos no empata con las obras que está haciendo. No sé si esto tenga sentido para ti. ¿Cómo llego a esta historia? Yo creo que ya capturé tu atención en este momento, pero simplemente es observando la historia, observando la historia. Es solo un ejemplo de cómo observar la palabra. Muchos predicamos y no nos importan a veces los detalles, pero los detalles son importantes y tienes que aprender a desarrollar tu sentido, tu excelencia en la observación. Por ejemplo, cuando Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua, ¿te acuerdas? Tenemos esta historia donde Jesús viene caminando sobre las aguas. Ellos piensan que es un fantasma, ellos se asustan y luego Pedro le dice: maestro, si eres tú, yo también quiero caminar. ¿Y qué tal si te digo que Pedro no caminó una vez sobre el agua, sino que caminó 2 veces sobre el agua? ¿Qué? Sí, porque Pedro camina hacia Jesús, pero luego dice que Pedro y Jesús regresan y suben a la barca. Quiere decir que Pedro camina de regreso. Jesús no cargó en caballito, ¿verdad? No se puso en caballito a Pedro, no. Pedro camina con Jesús de regreso a la barca. Y me encanta que a veces perdemos de sentido ese tipo de cosas. Solo te estoy poniendo algunos ejemplos de cómo tú puedes capturar la atención de tu audiencia con la habilidad de la observación. No leas rápido, hazlo lento y observa el texto. Otro ejemplo, cuando David mata o derrota a Goliat, hay una historia bien interesante, porque David no mata o no derrota a Goliat solamente porque lo quería hacer o porque estaba ofendiendo. Había una razón interesante ahí entre notas, en Samuel capítulo 13, nos dice que David venía de una generación que no tenía espadas más que Saúl y Jonatán. Y cuando David llegó al campo de batalla, él había dicho: mírate nomás ese tremendo espadón. Yo lo quiero y yo puedo derrotar. Porque cuando David derrota al gigante, a Goliat, con la honda, nunca más en la Biblia se vuelve a mencionar la honda de David, pero sí se sigue mencionando la espada que David le quitó a Goliat. Porque la espada es una herramienta poderosa y muchas de las herramientas que Dios te quiere dar, tal vez las tienen gigantes que tú tienes que derrotar. Ahí está un sermón, ya ves, ya te di un sermón. Entonces, simplemente es la observación, ¿verdad? A veces perdemos de perspectiva la historia y simplemente por medio de la observación podemos traer algo fresco, podemos traer algo interesante y poder capturar la atención de nuestra audiencia.
Estamos a veces tan familiarizados con los textos bíblicos que no podemos ver todo el oro, toda la riqueza que tienen las historias bíblicas para nosotros. Y si no podemos decir nada fresco, algunos no van a querer escucharnos. Otro ejemplo, ¿quieres otro ejemplo? Hablemos de Jonás y la ballena. De Jonás y la ballena. Todos conocen la historia. El reto más grande de predicar de Jonás y la ballena es saber que la ballena o el gran pez se comió a Jonás, pero muchas veces hay personas que llegan a nuestra vida, a nuestra barca, y comenzamos a sentir ansiedad, porque los marineros no estaban ansiosos hasta que Jonás se sube a la barca. Los marineros no tuvieron miedo hasta que Jonás estuvo en la barca. Los marineros no estaban afligidos hasta que Jonás estuvo en la barca. Y tú nunca has estado tan ansioso, tú nunca has estado tan temeroso hasta que hay un Jonás en tu vida. Hay depresión porque hay un Jonás en tu vida. Y a veces hay personas que están generando este temor, esta ansiedad, estos pensamientos de pronto violentos en nuestras mentes, y no sabemos por qué, pero tenemos un complejo de Mesías queriendo salvar a las personas o queriendo salvar una relación que no tiene futuro. Pero tú dices, es que si cortamos o si hacemos esto, si nos alejamos, si perdemos la amistad, se van a ir al mundo o no van a tener nada. ¿Y sabes dónde está la redención de Jonás? Cuando lo avientan del bote. ¿Sabes dónde está la paz de los pescadores? Cuando avientan a Jonás al bote. Hasta que el pez grande devora a Jonás, hay realmente un encuentro con Dios y Jonás y una redención para él. Y a veces nuestro complejo de Mesías, de no soltar personas en las manos de Dios, está haciendo que estemos tan ansiosos, está haciendo que estemos cayendo en relaciones tóxicas, y necesitamos empezar a soltar para que los peces grandes lleven a encuentros a estas personas. ¿Te fijas? Es algo fresco de una historia que de pronto nos contaron un montón en la escuela dominical, ¿no? Y a veces es tan obvia, pero hay detalles que tú puedes observar. Hay mucho que podemos observar. Y es lo que quiero traer en esta clase. Yo tengo que decir que creo que la palabra de Dios nunca se acaba y siempre hay algo fresco. Es un libro que está vivo y hay un número infinito de sermones. Como pianista, yo me doy cuenta que el piano son las mismas notas repetidas, pero puedes escribir infinidad de canciones y de diferentes estilos. La Biblia es lo mismo. Puedes generar infinidad de aplicaciones con una historia que tal vez tú has escuchado muchas veces. Ahora, ¿cómo desarrollo esto? Bueno, te voy a dar varios ejercicios que yo estoy intentando también agilizarlos. La observación no es un don, sino es un músculo que se ejercita. Algo que ha sido muy práctico y que ha sido un reto personal es tomar los versículos que voy a predicar y hacer 50 observaciones de lo que voy a predicar. Hacer 50 observaciones de lo que voy a predicar. Tomo el versículo o tomo la historia y tengo que hacer 50 cosas. Estoy viendo que aquí hay pescadores, que aquí hay 4 o 5 personajes, que aquí hay un diálogo uno a uno. Estoy viendo que aquí hay 3 elementos. Hay una barca, hay un mar, hay un pez grande, hay una voz, hay una tormenta. Y empiezo a tomar estas 50 observaciones de la misma historia. Y esto nos va a hacer que comunicar sea más sencillo, pero también te entrene nuestro ojo para observar mejor. De hecho, hay una historia en pedagogía de Agassiz y el pescado. Agassiz era un biólogo que le entrega un pez a uno de sus estudiantes y le dice, hazme un ensayo acerca de este pescado ya muerto, ¿verdad? Entonces pasan varios días y está viendo el pescado y no se le viene nada, pero de pronto empieza a escribir grandes ensayos, ¿no? Pues la textura comienza a hacer esto, el olor comienza a ser de esta manera, los ojos comienzan a hacer esto, las escamas empiezan, y entrega un ensayo impresionante solamente con un pez, pero tuvieron que pasar varios días.
Lo que quiero decir es que la observación cuidadosa y prolongada revela la verdadera comprensión. Y siempre hay más por descubrir si miramos con suficiente atención. Lo que diferencia a comunicadores promedio de grandes comunicadores es la disciplina de sentarse a ver el texto en formas que tú y yo no estamos siendo disciplinados. ¿Por qué? Porque la revelación no es solo un don, sino es un músculo al que se accede a través de la observación. Y la observación, te lo prometo, que es el inicio de un buen sermón para acceder a una correcta interpretación. Los mejores sermones que he predicado y que he escuchado se basan en 3 pilares: la observación, la interpretación y la aplicación. Así que quiero ayudarte a que abramos nuestros ojos a las historias cotidianas, a observarlas y a aprendérnoslas y aplicarlas de la correcta manera. Alguien me dijo una vez, si quieres ser un predicador interesante, tienes que ser una persona interesante. Y para hacer eso necesitamos comenzar a observar la palabra de Dios de forma disciplinada, de forma continua y desarrollar este músculo. Así que nos vemos en la siguiente clase, familia. Sé que esto te está ayudando. A mí me sigue ayudando un montón recordármelo. Así que estoy emocionado por seguir compartiendo contigo este Masterclass. Predica mejor.